La tarde caía sobre el pequeño barrio de Santa María cuando Javier Castillo Rodríguez recibió la llamada que cambiaría todo. A sus 42 años, este profesor de escuela pública y activista social había construido su vida alrededor de sus ideales de justicia, alejándose cada vez más de aquello que le dolía, su familia fracturada. El teléfono en su mano temblaba mientras escuchaba la noticia sobre su madre. A kilómetros de distancia, en una oficina con vista a la ciudad, Ricardo Castillo Rodríguez, de 39 años, recibía la misma devastadora información. El pequeño empresario dejó caer su bolígrafo sobre los contratos que revisaba. Hacía casi 3 años que no hablaba con su hermano mayor, desde aquella discusión que había terminado con gritos, acusaciones y un portazo que resonaba todavía en sus recuerdos. En una cama sencilla, rodeada por un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, doña Elena Rodríguez, de 68 años, respiraba con dificultad. Sus manos arrugadas sostenían un rosario gastado por años de oraciones. La enfermedad terminal avanzaba más rápido de lo esperado, y su único deseo era ver a sus hijos juntos una última vez, antes de que fuera demasiado tarde. La casa de adobe y tejas rojas que había sido testigo de tantas risas infantiles y discusiones adolescentes, ahora parecía más pequeña y silenciosa. Las fotografías en las paredes contaban la historia de una familia que alguna vez estuvo unida, antes de que las diferencias ideológicas cavaran un abismo entre los hermanos. Doña Elena está muy mal, había dicho la vecina por teléfono. Los médicos dicen que es cuestión de días. Ella pregunta por ustedes, por los dos. Esas palabras atravesaron el orgullo de ambos hermanos como un relámpago, dejándolos paralizados ante la inminente pérdida y la inevitable reunión. Javier fue el primero en decidirse. Con el corazón pesado y la mente llena de preguntas, empacó una pequeña maleta. ¿Cómo enfrentaría a Ricardo después de tanto tiempo? ¿Podrían estar en la misma habitación sin que el pasado y la política los envenenara nuevamente? Por su parte, Ricardo cerró su computadora y canceló todas sus reuniones. El deber hacia su madre era más fuerte que cualquier resentimiento, aunque el solo pensar en ver a su hermano le revolvía el estómago. Mientras el autobús avanzaba por la carretera polvorienta y el auto de Ricardo se acercaba desde la dirección opuesta, ninguno de los dos podía imaginar que en aquella casa no solo les esperaba una madre moribunda, sino también un secreto que cambiaría para siempre la forma en que se veían el uno al otro. El chirrido de la vieja puerta de madera anunció la llegada de Javier. Sus ojos, cansados por el viaje y la preocupación, recorrieron la sala familiar donde tantas veces había discutido con su hermano. El polvo se acumulaba en los muebles y el olor a medicamentos impregnaba el aire. Cuando dio un paso hacia el interior, se encontró cara a cara con Ricardo, que acababa de salir de la habitación de su madre. «Llegaste», dijo Ricardo con frialdad, su postura rígida y distante. No era un saludo, sino una constatación. Su camisa planchada y su reloj caro contrastaban con la camiseta desgastada y la barba de varios días de Javier. «¿Cómo está ella?», preguntó Javier, ignorando deliberadamente el tono hostil. Sus ojos evitaban los de su hermano, fijándose en la puerta entreabierta del cuarto de doña Elena. «¿Ahora te importa? ¿Después de meses sin llamarla?». Ricardo dejó escapar una risa amarga. «Está muriendo, Javier. Y esta casa, mira cómo está todo. Si hubieras ayudado en vez de estar en tus marchas y con tus ideales». La sangre de Javier hirvió instantáneamente. «¿Ayudar? ¿Como tú? Mandando dinero pero nunca tiempo. ¿Crees que mamá necesitaba tus pesos más que tu presencia?» Típico de ti, Ricardo, creer que todo se soluciona con dinero mientras apoyas a los mismos que mantienen a gente como mamá en la pobreza. Ricardo dio un paso adelante, su rostro enrojecido por la ira. «No te atrevas a hablar de lo que no sabes. Mientras tú jugabas al revolucionario, yo me partía el lomo trabajando para pagar sus medicinas. ¿De qué sirven tus discursos cuando no ponen comida en la mesa? Eres un hipócrita». «¿Hipócrita yo?». Javier alzó la voz, olvidando momentáneamente dónde estaba. «Tú y tus amigos empresarios que explotan a los trabajadores, que contaminan nuestros ríos, que compran políticos, y luego te atreves a hablar de moral. Al menos yo lucho por algo más grande que mi propia cuenta bancaria». Desde la habitación contigua, un débil gemido interrumpió la discusión. «Hijos, por favor». La voz de doña Elena apenas se escuchaba, seguida por una tos dolorosa. Ambos hermanos se congelaron, súbitamente conscientes del sufrimiento que estaban causando. Al entrar en la habitación,
La imagen de su madre los golpeó como un puño en el estómago. Elena estaba más delgada de lo que recordaban, su piel amarillenta y sus ojos hundidos. Junto a su cama, la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe parecía vigilar con ojos tristes la escena familiar. Elena extendió una mano temblorosa hacia ellos, mientras su mirada suplicante iba de un hijo al otro. Después de todo este tiempo, murmuró Ricardo, manteniendo la distancia con su hermano. Sigue siendo el mismo idealista y responsable. Mamá necesitaba estabilidad, no tus sueños imposibles. Y tú sigues siendo el mismo conformista sin corazón, respondió Javier en voz baja pero cargada de veneno. Tan ocupado siguiendo las reglas de un sistema corrupto que ni siquiera puedes ver cómo nos destruye a todos. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Décadas de resentimiento flotaban entre ellos como un muro invisible. La política era solo la superficie de algo mucho más profundo y doloroso, una herida que nunca había cicatrizado correctamente. Basta ya. La voz de doña Elena, aunque débil, cortó el aire como un cuchillo. Sus hijos la miraron sorprendidos. Hacía años que no la escuchaban hablar con tal firmeza. Vengan, acérquense los dos. Sus manos temblorosas palmearon el borde de la cama. Con reluctancia, Javier y Ricardo se acercaron, manteniéndose cada uno a un lado diferente del lecho, como si una línea invisible dividiera la habitación en territorios enemigos. Elena respiró profundamente, reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Hay algo que deben saber antes de que sea demasiado tarde. Comenzó, su mirada fija en la imagen de la Virgen de Guadalupe como buscando valor. Algo que he guardado por más de 30 años. Algo que quizás explique por qué sus caminos se separaron tanto. Los hermanos intercambiaron una mirada confusa por encima de la cama. Por un instante, la hostilidad dio paso a la curiosidad compartida. Cuando su padre murió, quedamos en la ruina. Continuó Elena con voz entrecortada. Ustedes eran tan pequeños. Javier tenía apenas 12 años. Y tú, Ricardo, 9. No teníamos para comer, y el banco amenazaba con quitarnos la casa. Elena hizo una pausa, cerrando los ojos como si pudiera ver aquellos días oscuros proyectados en sus párpados. Entonces llegó esa carta, una oportunidad para uno de ustedes. Una beca completa en el Instituto San Ignacio, con todos los gastos pagados hasta la universidad. Ricardo frunció el ceño, recordando vagamente su paso por aquella prestigiosa escuela privada. Pero eso fue porque gané aquel concurso de matemáticas, ¿no? Tú siempre dijiste que fue por mi esfuerzo. Elena negó lentamente con la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos cansados. La beca era para Javier. Él había sido recomendado por su maestro de primaria por su inteligencia excepcional. Los papeles llegaron a su nombre. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Javier se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Pero yo nunca, comenzó, su voz apenas audible. Cambié los documentos, confesó Elena, las lágrimas corriendo ya por sus mejillas arrugadas. Puse el nombre de Ricardo en lugar del tuyo, Javier. Falsifiqué tu firma renunciando a la beca. Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Por qué harías algo así? Elena apretó el rosario entre sus dedos. Porque Javier ya tenía un camino. Era fuerte, determinado. Todos los maestros decían que llegaría lejos sin importar las circunstancias. Pero tú, Ricardo, eras tan frágil después de la muerte de tu padre. Dejaste de hablar, de comer. Los médicos dijeron que estabas cayendo en una depresión infantil. Javier se alejó de la cama, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. ¿Me negaste esa oportunidad? ¿Sabes lo que esa educación hubiera significado para mí? ¿Para nosotros? Tenía que elegir, sollozó Elena. Era una madre sola con 2 hijos y apenas podíamos comer. Los del banco me dijeron que perderíamos la casa en cuestión de meses. Ricardo necesitaba esa oportunidad más que tú, Javier. Tú siempre fuiste el fuerte, el que podía sobreponerse a todo. Javier se pasó las manos por el rostro, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Toda su vida adulta, había construido su identidad alrededor de la lucha contra un sistema que favorecía a personas como su hermano. Y ahora resultaba que el primer acto de injusticia había ocurrido bajo su propio techo, por las manos de quien más amaba. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con voz quebrada. Todos estos años pensando que Ricardo tuvo todas las ventajas porque así era el mundo, porque así funcionaba el sistema. Ricardo permanecía en silencio.
su mirada perdida en algún punto de la pared. De repente, toda su vida, sus logros, su carrera, todo parecía construido sobre una mentira. Yo tampoco lo sabía, murmuró finalmente. Siempre creí que me lo había ganado, que merecía estar allí. Los dos merecían oportunidades, dijo Elena, su respiración cada vez más laboriosa. Pero solo había una beca, y yo tomé una decisión imposible. Lo que nunca quise fue que se odiaran, que la política y el dinero los separaran así. Los hermanos se miraron a través de la cama, realmente viéndose por primera vez en años. Ya no eran el empresario conservador y el profesor izquierdista, sino dos niños heridos por las circunstancias, moldeados por una decisión tomada décadas atrás sin su conocimiento. Toda mi vida, dijo Javier lentamente, he resentido tu éxito, tu facilidad para avanzar en un mundo que para mí siempre fue cuesta arriba. Te culpé por ser parte del problema, cuando en realidad yo no sabía que mi camino se construyó a costa del tuyo, completó Ricardo, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Siempre pensé que me odiabas por envidia, por ideología. Nunca imaginé que hubiera una razón tan real detrás. Elena observaba a sus hijos, el peso de 3 décadas de secreto finalmente liberado de sus hombros. Perdónenme, susurró. Los dos, por favor, perdónenme antes de que me vaya. Los hermanos permanecieron en silencio, procesando una verdad que reescribía completamente la narrativa de sus vidas. La imagen de la Virgen de Guadalupe parecía observarlos desde su pequeño altar, testigo silenciosa de una familia fracturada que, quizás, ahora tenía la oportunidad de sanar. El silencio que siguió a la revelación de Elena fue denso, casi tangible. Javier se apartó hacia la ventana, necesitando espacio para procesar el torbellino de emociones que lo invadía. Ricardo se dejó caer en la silla junto a la cama, su rostro una máscara de confusión y culpa. ¿Cómo pudiste ocultarnos algo así? La voz de Javier temblaba, mezcla de dolor e indignación. 30 años, mamá. 30 años creyendo una mentira. No fue una mentira, respondió Elena débilmente. El amor con que los crié nunca fue una mentira. Solo quería protegerlos a ambos. Ricardo levantó la mirada, sus ojos enrojecidos. ¿Protegernos? ¿Cómo nos protegió esto, mamá? Mírame a los ojos y dime que no ves lo que ha causado tu decisión. Elena intentó incorporarse, pero un ataque de tos la obligó a recostarse nuevamente. Cuando pudo hablar, su voz era apenas audible. Quizás me equivoqué. Quizás debí dejar que la vida siguiera su curso natural. Pero era una madre desesperada, y las madres desesperadas toman decisiones desesperadas. Javier se volvió desde la ventana. La luz del atardecer dibujaba su silueta contra el cristal, dándole un aspecto casi fantasmal. ¿Sabes lo que más me duele? Que nunca confiaste en mí lo suficiente para decirme la verdad. Me creíste tan débil que no podría manejarla. No, hijo. Elena extendió su mano temblorosa hacia él. Te creí tan fuerte que pensé que podrías soportarlo todo, incluso la injusticia. Esas palabras golpearon a Javier como una revelación. Durante toda su vida adulta, había luchado contra las injusticias del mundo, canalizando su rabia en causas políticas y sociales. ¿Era posible que esa pasión hubiera nacido, inconscientemente, de aquella primera injusticia que nunca supo nombrar? Ricardo se levantó y caminó hacia el pequeño escritorio en la esquina de la habitación. Abrió el cajón superior y sacó un sobre amarillento. ¿Recuerdas esto, Javier?, preguntó, extendiéndole el sobre. Me lo enviaste hace 15 años, cuando nació mi hija Lucía. Javier tomó el sobre con cautela. Dentro había una carta escrita con su puño y letra, junto a una pequeña pulsera tejida de hilos coloridos. La única vez que intentaste tender un puente, continuó Ricardo. Me escribiste que, a pesar de nuestras diferencias, esperabas que mi hija creciera en un mundo mejor que el nuestro. Un mundo donde las diferencias ideológicas no separaran a las familias. Javier recordaba vagamente aquel impulso, aquel breve momento de debilidad en que había intentado reconectar con su hermano. Nunca me respondiste, murmuró. Porque no supe cómo, admitió Ricardo. Estaba tan atrapado en mi propio mundo, tan convencido de mi superioridad moral, que no pude ver lo que me ofrecías. Elena observaba el intercambio con ojos húmedos. Siempre guardé la esperanza de que algún día encontrarían el camino de regreso el uno al otro. Dijo, quizás mi error pueda ser el principio de algo nuevo entre ustedes. Los hermanos se miraron, realmente se miraron, por primera vez en décadas.
no como adversarios ideológicos, sino como lo que eran, dos hombres marcados por las mismas heridas, moldeados por las mismas ausencias. No sé si pueda perdonarte así de fácil, dijo Javier finalmente, dirigiéndose tanto a su madre como a su hermano. Hay demasiada historia, demasiado dolor acumulado. No te pido que lo hagas hoy, respondió Elena. Solo les pido que intenten entenderse, que vean más allá de las etiquetas que se han puesto. Ricardo dio un paso tentativo hacia su hermano. Quizás podríamos empezar por algo simple. Un café, una conversación sin política. Conocer a nuestros sobrinos. Javier no respondió inmediatamente. Su mirada vagó por la habitación, deteniéndose en las fotografías familiares que adornaban las paredes. Imágenes de un pasado compartido que parecía pertenecer a otra vida. Mi hijo Mateo se gradúa el próximo mes, dijo finalmente. Es un chico brillante. Estudia ingeniería ambiental. Quiere cambiar el mundo, a su manera. Una sonrisa tímida apareció en el rostro de Ricardo. Suena como alguien a quien me gustaría conocer. Elena cerró los ojos, exhausta pero con una expresión de paz que no había mostrado en años. El peso de su secreto ya no la aplastaba. Lo que viniera después estaba fuera de su control, pero al menos había hecho lo que debía, decir la verdad. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En la habitación de doña Elena, dos hermanos permanecían en silencio, contemplando un futuro incierto pero, por primera vez en mucho tiempo, posible. 3 semanas después, el cementerio de San Lorenzo Tezonco acogía a una modesta multitud vestida de negro. Elena Ramírez había partido en una madrugada tranquila, sosteniendo las manos de sus 2 hijos. Su último suspiro había sido de alivio, como si finalmente hubiera depositado una carga demasiado pesada. Javier observaba cómo descendía el ataúd de su madre, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. A su lado, su esposa Mariana sostenía su brazo con firmeza. Detrás de ellos, su hijo Mateo, un joven de rostro serio y mirada intensa, mantenía la compostura que su abuela siempre había admirado en él. Al otro lado de la tumba, Ricardo permanecía erguido, con su esposa Claudia y su hija Lucía flanqueándolo. La adolescente, de 15 años, llevaba en su muñeca una pulsera de hilos coloridos, desgastada por el tiempo, pero cuidadosamente conservada. Un regalo de un tío al que apenas comenzaba a conocer. El sacerdote terminó sus oraciones y la gente comenzó a dispersarse. Los 2 hermanos se encontraron frente a frente, separados solo por el montículo de tierra fresca. Gracias por organizar todo esto, dijo Ricardo, rompiendo el silencio. Fue exactamente como ella hubiera querido. Javier asintió. Era lo menos que podía hacer. Tú te encargaste de ella durante los últimos años. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. 3 semanas no eran suficientes para deshacer décadas de distanciamiento, pero habían sido un comienzo. Visitas al hospital, conversaciones tensas pero honestas, y finalmente, la organización conjunta del funeral. Papá, la voz de Lucía interrumpió el momento. ¿Podemos invitar al tío Javier y a su familia a comer con nosotros? Ricardo miró a su hija con sorpresa. Lucía, quien había crecido escuchando comentarios despectivos sobre el tío comunista, ahora miraba a Javier con genuina curiosidad. Por supuesto, respondió Ricardo antes de volverse hacia su hermano. Si ustedes quieren, claro. Mariana apretó suavemente el brazo de Javier, una señal silenciosa de apoyo. Mateo, quien había estado conversando con su prima sobre cambio climático durante la velada, asintió con entusiasmo. Hay un lugar cerca de aquí, dijo Javier. Un restaurante pequeño donde mamá solía llevarnos cuando éramos niños. ¿Lo recuerdas? Las quesadillas de Doña Tere. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Ricardo. Todavía existe ese lugar. Pensé que había cerrado hace años. Sobrevivió, como muchas cosas que creemos perdidas. La frase quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Mientras caminaban hacia los autos, Mateo y Lucía iban adelante, inmersos en una acalorada pero amistosa discusión sobre políticas energéticas. Claudia y Mariana los seguían, intercambiando historias sobre sus suegros que nunca habían podido compartir. Es extraño, comentó Ricardo, caminando junto a su hermano. Nuestros hijos parecen capaces de discutir sin odiarse. Quizás aprendieron lo que nosotros no pudimos, respondió Javier. O quizás simplemente no cargan con nuestras heridas. Ricardo se detuvo un momento. ¿Crees que algún día podremos dejar atrás todo esto? ¿Lo que mamá hizo? ¿Lo que nos hicimos el uno al otro?
Javier contempló la pregunta. Durante semanas había luchado con su rabia, su sensación de traición, su resentimiento acumulado, pero también había comenzado a entender la imposible situación de su madre y a ver a su hermano no como un símbolo de privilegio, sino como otra víctima de circunstancias que ninguno de los dos había creado. No lo sé, respondió honestamente, pero creo que podemos intentar construir algo nuevo. No por mamá, ni siquiera por nosotros, quizás por ellos. Señaló con la cabeza hacia donde Mateo y Lucía caminaban. Ricardo asintió lentamente. Me gustaría eso. Mientras se alejaban del cementerio, una suave brisa agitó las flores sobre la tumba recién cubierta. En el pequeño retrato enmarcado que habían colocado junto a la lápida, Elena Ramírez sonreía, joven y esperanzada, con dos pequeños niños idénticos en sus brazos, antes de que el mundo y sus propias decisiones los separaran. Tal vez, pensó Javier mientras subía a su auto, su madre finalmente había conseguido lo que siempre quiso, ver a sus hijos reunidos de nuevo, no como adversarios ideológicos, sino como lo que nunca debieron dejar de ser, simplemente hermanos.